24. La tercera, hablamos sobre cómo prepararnos para la segunda venida, basado en las tres parábolas posteriores a Mateo 24, que están al final del 24, y Mateo 25. Después, en la cuarta charla, hablamos de la profecía de las 70 semanas. En la quinta, hablamos de Daniel, ¿no? En la quinta charla hablamos sobre la enseñanza apostólica. Esa fue la quinta. La sexta reunión de MIT que tuvimos, hablamos si iba a haber un arrebatamiento secreto o no, o el arrebatamiento era con una visibilidad clara de Jesús viniendo sobre las nubes. Esa fue la sexta. Y tuvimos una séptima que hablaba del milenio, ¿no? Estas son las 7 charlas que tuvimos hasta ahora, que ustedes tienen los apuntes. Tal vez alguien se anima después a armar todos estos apuntes, armar un apunte unificado. Tal vez sería bueno para tenerlo como un pequeño cuadernillo, cuadernito de todo lo que estuvimos viendo. Muy bien. Yo no sé si da para seguir esperando. Si no, Celi y Oscar, no sé si falta. Ustedes sí saben si falta alguien más unirse. Hola, Celi. Bueno, hoy tenemos rosarinos, tenemos infiltrados rosarinos. Ahí está Celi y Oscar. Así que, bueno, muy bien. Empecemos y después se acopla alguien más, se acopla, faltan algunos. Hoy vamos a comenzar la octava reunión o tema. Y hoy quiero que un poco nos metamos en un tema que no está directamente relacionado con el regreso de Jesús, pero influye en nuestra comprensión de cómo van a ser los tiempos finales. Por eso es que me pareció bueno que lo habláramos dentro de esta serie de reuniones. Le voy a pedir a Ana, que la tengo aquí al lado mío, si puede orar. Si no, siempre pedimos una oración internacional y siempre termina orando Aldo. ¿Sí? Mirá vos. No sé si siempre, pero sí. Le vamos a sacar el lugar. Claro, por ahí hoy no vamos a pedir una oración peruana, así que le vamos a pedir a Ana que ella ore y nos metemos un poquitito en el tema. Amén. Gracias, Señor. Te damos porque vos sos nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de aprender de tu palabra, por poder separar este tiempo para seguir aprendiendo, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos a tu palabra, a las profecías, a todo lo que tenemos que saber en este tiempo final. Amén. Señor, queremos unirnos a tus planes, queremos que cuentes con nosotros para ser parte, Señor, de todo lo que vas a hacer y lo que estás haciendo a través de tu iglesia en todo el mundo. Señor, y te rogamos que nos capacites, que limpies nuestros ojos, que nos unjas, Señor, con tu Espíritu Santo para poder tener esta revelación que necesitamos, Señor, que no sea solo un conocimiento mental o intelectual, Señor, sino que tu presencia, Señor, y tu Espíritu traigan revelación y luz a aquellas cosas que pueden ser difíciles, Señor, o tal vez un poco profundas. Señor, que
nos enseñes vos. Queremos estar a tus pies para recibir tu palabra con sencillez, Señor. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy quería que tocáramos el tema de lo que se conoce como la teología del reemplazo. Ahora lo voy a explicar. Otros lo llaman la teología de la sustitución, que es lo mismo que reemplazo. Y otros lo llaman con un nombre un poco raro que a veces no me sale, no sé si lo voy a decir bien, pero es supersesionismo. Pero a mí me cierra porque es mucho más comprensible, incluso para explicarlo, hablar de teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? A ver, no voy a hablar de algo de lo que estoy a favor, sino de algo de lo que creo que bíblicamente no está bien. Creo que esta teología, esta forma de comprender algunas verdades bíblicas ha traído confusión, como vamos a ver ahora al desarrollar el tema. Pero ¿qué es la teología del reemplazo? Si yo lo pudiera explicar con palabras sencillas. La teología del reemplazo dice esto: Dios tuvo un pueblo que se llamó Israel. Su historia está a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Está bien hasta ahí? Ustedes párenme si no entienden. Pero viene el nuevo pacto. El antiguo pacto se fue. Viene el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía que ver con una nación, con una etnia, con Israel. El nuevo pacto en Jesús es abierto a todo el mundo, a toda la humanidad. Todo esto que dije recién lo creo. Pero ¿dónde está el problema? Es que esta teología dice que a partir de Jesús, Israel no es considerado más por Dios como su pueblo, como su nación escogida. A partir de ahora, la nación o el pueblo escogido es la iglesia. Es real que la iglesia tiene que ver con ser el pueblo de Dios. No podemos negar eso. Pero la teología del reemplazo, sustitución, dice que ya no más está Israel, ahora está la iglesia. Y entonces Israel como nación es lo mismo que Japón como nación, que China como nación, que Perú como nación. Es una nación más en el concierto de las naciones del mundo. No hay ninguna predilección o singularidad en la consideración de Dios por Israel. Es lo mismo que cualquier otra nación. Esto dice la teología del reemplazo. A partir de ahí empezamos con un primer problema. ¿Cuál es el primer problema? Que el Antiguo Testamento está lleno de profecías, lleno, hoy vamos a ver algunas, que hablan de los tiempos finales. Las profecías del Antiguo Testamento profetizaban que venía Jesús en su primer venida. Hay muchas profecías, pero hay muchas profecías que hablan del final de los tiempos. Pero si ya, y hablan de esas profecías aplicadas a Israel, aplicadas a la ciudad de Israel central o capital, que es Jerusalén, aplicadas al monte donde está asentada la ciudad de Jerusalén, que es el monte de Sión. Hay un montón de profecías. Entonces, para salvar este problema, porque si ya Israel no está más, entonces, ¿cómo aplico las profecías del Antiguo Testamento de acuerdo a esta teología del reemplazo? Bueno, encontraron esta forma.
Cada vez que en el Antiguo Testamento aparece Israel, cada vez que aparece Jerusalén, cada vez que aparece el monte de Sión, esto es la iglesia. Así yo lo he leído durante décadas. Así lo he cantado durante décadas. Y hoy me doy cuenta que me he equivocado durante décadas. Vamos a ver un ejemplo, porque algunos se pueden preguntar, pero estamos en una serie de charlas sobre el regreso de Jesús. ¿Qué tiene que ver esto con el regreso de Jesús? Vamos a leer el primer pasaje que me gustaría que leamos, es Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Como un ejemplo de esto que les dije recién. Capítulo 2 de Isaías, versículo 2. Acontecerá en los postreros de los tiempos, ya nos mete esta profecía al final, ya tiene que ver con el regreso de Jesús, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, esto es Sión, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Al monte de Sión correrán todas las naciones. En la teología del reemplazo, eso es la iglesia. Correrán a la iglesia todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, versículo 3, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, o sea, la iglesia, a la casa del Dios de Jacob, o sea, la iglesia, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, la iglesia, según esta teología, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Versículo 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. O sea, un desarme mundial que va a llevar a producir mucho fruto o mucha cosecha, porque van a ser convertidos las armas en instrumentos de labranza. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Acá la teología del reemplazo interpreta esto como que esto va a pasar por la iglesia. La iglesia va a terminar siendo el centro de las naciones, la que va a dictar las leyes, la que incluso va a gobernar sobre las naciones antes de la venida de Jesús, al final de los tiempos. Hoy tengo que decirles que creo que esto está hablando de algo que va a ocurrir después que Jesús venga. Es Jesús desde Israel, desde Jerusalén, en forma física, el que va a producir todo esto que está descrito aquí. Para que ustedes vean cómo la teología del reemplazo ha deformado nuestra forma de acercarnos a las Escrituras. ¿Está hasta acá? ¿Me entendieron? Cualquier cosa, por favor, me interrumpe. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el regreso de Jesús? ¿Cómo afecta esto al regreso de Jesús? En muchas maneras, déjenme mencionar algunas. Por ejemplo, si Israel es una nación más, no miramos lo que ocurre en Medio Oriente para ver algunas señales que tienen que ver con los últimos tiempos. No miramos ahí. Porque es lo mismo mirar a Medio Oriente que mirar a Japón o mirar a Argentina o a Perú. Y la otra cosa que tiene que ver con el regreso de Jesús es que
deformamos muchas profecías que tienen que ver específicamente con el milenio que estudiamos en la última charla entre nosotros. Esto tiene que ver con el milenio, lo que leímos recién. Sin embargo, lo ponen antes de la venida de Jesús y producido por la iglesia y no por Jesús en su regreso. ¿Cuáles son más específicamente los problemas que trae esta teología? En primer lugar, trae una confusión en cuanto al contenido profético de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Para mí, leer el Antiguo Testamento, ahora les voy a contar dentro de un rato que ya no lo llamo Antiguo Testamento, pero para que ustedes entiendan de qué estoy hablando, hablo Antiguo Testamento. Pero yo cada vez que leí el Antiguo Testamento, para mí era una tortura, especialmente de los profetas. Yo no entendía de qué estaban hablando. Me confundía, terminaba no leyendo a los profetas. En segundo lugar, esta teología ha contribuido a que haya una confusión en cuanto a los tiempos finales, porque ha llevado mayormente a la idea de que la iglesia, como dije recién, va a gobernar al final, y no es que va a ser perseguida. Hay un montón de cristianos hoy creyendo que al final la iglesia va a gobernar y va a ocupar posiciones de poder y que hay que trabajar en función de eso, cuando la Biblia proféticamente nos dice que la iglesia va a ser perseguida al final y muchos van a morir. Y yo me imagino multitudes de hermanos nuestros que van a estar absolutamente sorprendidos cuando la persecución comience, porque es algo diametralmente opuesto a lo que les han enseñado y me han enseñado durante años. En tercer lugar, o el tercer problema que ocasiona esta teología, es que inclina a la iglesia hacia un antisemitismo. A ver, la palabra antisemitismo hoy está aplicada a todo lo que es en contra de Israel o de los judíos. La realidad que los árabes también son semitas. Entonces tendríamos que decir que en realidad esta teología, al dejar de lado absolutamente a la nación de Israel, termina metiéndonos, introduciéndonos en una tendencia antijudía. Ahora, quiero parar un poquito. Esta es la presentación del tema y con esto ya podríamos dar a preguntas, pero déjenme hablar un poco más de lo que la Biblia dice. Se está grabando, Juli, ¿no? Bueno, déjenme decir un poco más o meterme un poco más en una introducción para ir a lo que la Biblia dice con respecto a este tema. Ustedes saben, el cuadrito ese que les mandé, después si quieren compartimos la pantalla, pero por ahora espera un poquitito, Juli. De todas maneras, lo compartí, un cuadrito sinóptico sobre los pactos que están en la Biblia. Este cuadrito es parte de un libro de David Powson que habla de los pactos, que les aconsejo que lo lean. Es excelente. De ahí está sacado, de ese libro. De ahí está sacado alguna de las cosas que voy a decir hoy, especialmente con el tema de los pactos. Así que si alguien no está de acuerdo, está ahí en ese libro de David Powson mejor explicado. Pero ustedes saben que en la Biblia hay 5 pactos. Nosotros hemos entendido, muchos de nosotros, la importancia en la Biblia de la palabra reino. Está por toda la Biblia. Pero la otra palabra importante en la Biblia es la palabra pacto. Y hay 5 pactos en la Biblia. Y me adelanto ya a decirles que uno solo no está ya en vigencia. Los otros
están todos vigentes. Solo uno es el antiguo, digamos. El que Solo uno es el antiguo. Está caducado. Los 5 están mencionados en las escrituras hebreas, lo que ustedes y yo llamamos Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. Ahora voy a explicar por qué. Por eso le llamo las escrituras hebreas. Este sábado, en realidad, bueno, algunos que están desde Entre Ríos, Ludmi, Víctor, estuve hablando con una hermana judía el sábado y me decía que es correcto no llamarle Antiguo Testamento a la primera parte, sino llamarle escrituras hebreas. Así que así lo voy a mencionar a partir de ahora. Espero que se acostumbre. Pero las escrituras hebreas hablan de 5 pactos. Uno de esos 5 es lo que está desarrollado íntegramente en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Es el último de los pactos, pero ya está mencionado en la primera parte. Ahora, antes que mencionarle los pactos, déjenme decirle que hay una diferencia entre un pacto y un contrato. Un contrato es entre 2 iguales que se ponen de acuerdo en uno le da este algo y este le da este algo. Uno se compromete con este algo y este. En una igualdad, 2 concuerdan, eso es un contrato, siempre es condicional. Si este no cumple su parte, este está libre para no cumplir su parte. ¿Está claro el contrato? El pacto tiene algunas diferencias. Puede parecerse en algún sentido un contrato, pero tiene diferencias. Primero, que en un pacto siempre uno es mayor. Y es el que generalmente toma la iniciativa y pone las condiciones. El otro acompaña o deja ese pacto. En lo que vamos a ver son pactos donde interviene Dios. Obviamente Él es el mayor y el que pone las condiciones. ¿Lo tomamos a ese pacto o lo dejamos? En ese sentido, el matrimonio es un pacto. La Biblia claramente habla de que hay una cabeza en ese matrimonio que es el varón, es el mayor, es el que propone el pacto. Por eso generalmente vamos a ver que es el hombre el que propone. Sería buenísimo que en las ceremonias nupciales siempre sea primero el varón el que dé los votos. Sería buenísimo porque es el que propone el pacto y la mujer acepta ese pacto. Ahora, el pacto puede ser, aunque siempre hay uno mayor y uno menor, el pacto siempre puede ser condicional o incondicional. Cuando el pacto es condicional, yo te propongo que voy a hacer esto y esto si vos haces esto. Pero si vos no haces esto, entonces yo esto voy a hacer otra cosa. Ese es un pacto condicional. El mayor sigue definiendo cómo va a ser todo, pero esa condicionalidad lo acerca a una especie de contrato. Pero después está el pacto incondicional, donde el mayor pacta con el otro y el otro toma ese pacto y no hay ninguna condición que rompa ese pacto. El matrimonio es eso. No hay adulterio, no hay engaño, no hay infidelidad que rompa el pacto. Es un pacto incondicional. Ahora vamos a los 5 pactos que aparecen en las escrituras hebreas y que de ellos tratan no solamente las escrituras hebreas, sino también el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El primer pacto, esto está en el cuadrito ese, es el pacto que Dios hace con Noé después del diluvio. Esto está en Génesis 9. Ustedes lo pueden, si quieren, después leer. No quiero hacer muy largo porque quiero ir a la teología del reemplazo, no a estos temas. Es un pacto el que Dios hace con Noé internacional, o sea, abarca toda la humanidad y es incondicional. Dios dice, no voy a destruir más la tierra por agua. Dios dice,
va a haber alimentos para todos. Dice también que se van a suceder las estaciones. Y dice también que cada vez que llueva y después salga el sol, va a aparecer en el cielo un arco iris para que el propio Dios, no para que nosotros, para que Él mismo recuerde el pacto que hizo con Noé. Es a partir de ese pacto, por ejemplo, que Dios da libertad de que podamos comer carne de animales, no antes. Hay algunas cosas más para decir de ese pacto, pero no quiero profundizar mucho. El siguiente pacto en orden cronológico es el pacto que Dios hace con Abraham. Esto está en Génesis 12 del 1 al 3 y después más concretamente en Génesis 17 del 1 al 14. En Génesis 12 del 1 al 3 básicamente lo que le dice es que va a ser de Abraham una gran nación. Y dice que en esa nación van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y dice también que Dios va a bendecir a los que bendigan a Israel y va a maldecir a los que maldigan a Israel. Es muy fuerte esto. Esto no perdió vigencia. En Génesis 17 es donde aparece esto, pero ampliado, y es el pacto de Dios con Abraham. Ahí le habla que les da una tierra que va a ser perpetuamente para esa nación. Y ahí les dice también que hay una condición para entrar a ese pacto nacional. Lo que tenemos que ver acá que el pacto con Abraham tiene una parte nacional y una parte internacional. La parte nacional es lo que le promete Dios a Israel, que le va a dar una tierra y va a estar con ellos. La parte internacional es que en esa nación van a ser benditas todas las demás naciones de la tierra. Ahora, la parte nacional tiene una condición que después vamos a ver que en el Nuevo Testamento se quiso extender a todo y se cortó ahí. La condición para que un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, también llamado Israel, sea parte de ese pueblo es que se circuncide al 8º día. Si un descendiente no se quería circuncidar, no era parte del pueblo, era cortado del pueblo. Esto es lo que está en Génesis 17. Uno de los problemas en el Nuevo Testamento, como chimento, digo esto y después vuelvo otra vez, es que los judíos que se convirtieron en los primeros años querían que los gentiles que se convertían también se circuncidaran. Y de alguna manera los hermanos, los apóstoles dicen, no, espere. Esto de la circuncisión es para la nación de Israel. Es el pacto de Abraham que tiene que ver con la nación de Israel. Pero para los gentiles entran dentro de la segunda parte del pacto de Dios con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Me detuve un poquito más a explicar este pacto de Dios con Abraham porque es el que vamos finalmente a desarrollar. En tercer lugar, el tercer pacto que aparece es el pacto que Dios hace con Moisés. Esto está en todo el Éxodo, pero es el antiguo pacto, antiguo testamento, que vamos a ver que desapareció. Así que no me quiero detener mucho en ese. El cuarto pacto es el pacto que Dios hace con David. Esto está en 2 Samuel 7, del 8 al 17. Tampoco lo vamos a ver mucho, pero esto tiene una parte que es condicional y una parte incondicional. Dios le dice a David, si permanecen en mi voluntad, siempre va a haber en tu trono un descendiente tuyo sentado como rey. Vemos que los descendientes de David no hicieron la voluntad de Dios y llega un momento que se corta eso.
porque no se cumplió la condición. Pero después tiene una parte incondicional, donde Dios le dice a David, finalmente, al final de todo, un descendiente tuyo se va a sentar en tu trono para siempre. Y acá está hablando de Jesús en su venida. El último pacto que aparece en el Antiguo Testamento y que es el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es el pacto mesiánico. El pacto mesiánico aparece, por ejemplo, en Jeremías 31. Lo leo. Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pacto no es con todos, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto con Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Es Israel, no es la iglesia, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios hace un nuevo pacto para la casa de Israel. Ahora, entonces, ustedes pueden decir, pero entonces nosotros estamos afuera. No, no están afuera, estamos adentro del nuevo pacto. Porque vamos a ver cómo en su generosidad y en su gran gracia, suprema gracia, Dios abre su plan de salvación y su nuevo pacto también a los gentiles. Esto no lo entendían los cristianos de Jerusalén en el libro de Hechos. Esto le costó entenderlo a Pedro. Creo que Pablo lo entendió más fácil. Que el nuevo pacto en la sangre de Jesús se abría para todos, aunque inicialmente, y lo leímos recién, era solo para el pueblo de Israel. Ahora, pasa algo que me gustaría que leamos, Hebreos 8. Voy a pasear un poquito por la Biblia hoy. Hebreos 8. Podemos leer del 8 en adelante, pero es lo que leímos recién de Jeremías. Por ejemplo, el 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá nuevo pacto. A partir de ahí es Jeremías. Pero el versículo 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la situación en cuanto a estos 5 pactos? Déjenme decir así. En las escrituras hebreas hay 4 pactos y un quinto que se habla proféticamente, que viene después. Pero ahí hay 4 pactos. Uno de los 4 deja de ser el pacto con Moisés, la ley, los preceptos del Éxodo. Pero hay 3 pactos que siguen vigentes y como 3 pequeños ríos confluyen en un río caudaloso, que es el nuevo pacto, que es el pacto en la sangre de Jesús. No dejaron de ser. Por eso digo, el Antiguo Testamento tiene 4 pactos. Uno no está más hoy, los otros 3 siguen. ¿Y por qué digo que siguen? Porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Lucas, cuando el ángel anuncia a María que va a tener un hijo, dice
el hijo que vas a tener se va a sentar en el trono de David, su padre. Está en los versículos 32 y 33. Hablando del pacto de Dios con David. Jesús viene a cumplir el pacto de Dios con David. Por ejemplo, después María en su Magnificat, ¿no? Se llama su oración. Sí. Ella en los versículos 54 y 55 de Lucas 1 menciona el pacto que Dios hizo con Abraham. Esperen que lo leemos. Si no me están solo creyendo lo que digo. Dice el 1:54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Lucas 1. 54 y 55. Pero, por ejemplo, bueno, hablé del pacto de Dios con David y con Abraham. ¿Cómo aparece en el Nuevo Testamento? También aparece el pacto de Dios con Noé. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando en Mateo 5 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y dice que hace llover sobre justos e injustos. Y cuando hace llover y sale el sol sobre todos, aparece el arco iris. Y también más adelante en el capítulo 6, cuando habla de que hay alimentos para todo, que no nos tenemos que preocupar. Si las aves no pasan hambre, no nos preocupemos nosotros. Está hablando de eso, está hablando del pacto de Dios con Noé. Ahora, yo quiero enfocarme, porque vuelvo a la teología del reemplazo. Para eso quiero enfocarme o detenerme en el pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia, que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, que fue Israel. Dios se empieza a definir a partir de ahí como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús toma esta forma de declararse Dios a sí mismo. Y dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, cuando habla con los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Muy bien. Entonces quiero decirles, volvamos al pacto de Dios con Abraham, porque ahí aparece Israel y ahí aparecen los elementos que tiran a un costado la teología del reemplazo. En primer lugar, dijimos que el pacto de Dios con Abraham tenía una parte nacional y una parte internacional. La parte internacional o global o general era que a partir de Israel iba a ser bendecido todas las naciones, todas las familias de la tierra. Esto ocurre, pero no solo ocurre en el Nuevo Testamento con lo que dije recién, cuando la salvación se abre a los gentiles. Ya en David hay algo de esto. Ustedes saben que hasta David había un tabernáculo, que era el tabernáculo de Moisés. Era el tabernáculo solo para judíos. Pero David abre un tabernáculo que pueden venir el que quiera a ese tabernáculo a adorar a Dios. Es conocido como el tabernáculo de David. Es lo que dice en Hechos 15, que en los postreros días va a restaurar el tabernáculo de David. Es la posibilidad que Dios abría a que vinieran a adorarle todas las naciones. En Israel, en esa nación, venía la bendición para todas las naciones. Pero quiero ir todavía un poquito más a enfocar el análisis en Dios e Israel como nación, en la parte nacional, por decir así, del pacto de Dios con Israel. Por eso quiero, y ahora sí con paciencia, porque es lo central, que podamos leer Romanos 11. Vamos a Romanos 11, por favor. Vamos a leerlo todo, yo me voy a ir deteniendo, porque me parece que leyendo Romanos 11 no hay mucho más para decir.
No hay mucho más para leer, aunque podemos leer algunas cosas. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Está hablando de Israel, ¿eh? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto es lo que pasó en tiempo de Elías. Ahora, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo está definiendo la condición de Israel en este tiempo en el que él vivía, y también quiero adelantarles, y ahora les voy a explicar por qué, en este tiempo en el que vivimos nosotros. Hay un remanente de judíos que se convierten en cada generación. No son la mayoría, no es la multitud, un remanente, un pequeño remanente de generación en generación, de hombres y mujeres de aquel pueblo, etnia que Dios escogió, que se convierten por la fe en Jesús. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Está diciendo que ese remanente de judíos se fue convirtiendo en estos 2000 años de historia y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, dice Pablo. Y nosotros podríamos decir, hasta el día de hoy. Si ustedes van a Israel, van a ver una sociedad secularizada que le ha dado la espalda a Dios. Hay un pequeño grupo de gente dentro de esa sociedad que estudia la Torá, que ama a Dios, aunque no acepta a Jesús como Mesías. Y hay dentro de esos un pequeño subconjunto, digamos, que sí ha aceptado que Jesús es el Mesías. Y David dice, cita el Salmo 69, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. O sea, Dios los convidó a un nuevo pacto y ellos se fueron para otro lado. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Debido a esa transgresión, nosotros podemos acceder a la salvación. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Está hablando que en el futuro va a haber algún tipo de restauración para toda la nación de Israel. Todavía no dice qué. Pablo está llevándonos a una verdad. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Les está diciendo, a ver, gentiles, con ustedes hablo más que con otros. A ver si hablándole a ustedes, algunos de los judíos que me escuchan tienen celos. Estos están siendo salvos, estos tomaron la salvación que era para nosotros, según Jeremías. Y la tomaron estos gentiles que están acá, estos argentinos, estos peruanos. Yo quiero también esa salvación. Esto es lo que Pablo está viendo a ver si puede conseguir. Versículo 15, hoy lo comentábamos acá con Ana, porque yo tengo, una sensación, estoy maravillado por el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?
Hermanos, yo creo que acá está definiendo en qué momento la nación de Israel va a ser salva. Porque dice que cuando sea admitida por Dios, va a haber una resurrección de los muertos. Yo creo que acá nos está definiendo, que después lo vamos a ver un poco mejor, el hecho de que va a haber una salvación y una restauración para esta nación en el momento en que los muertos resuciten. Y sabemos eso, ya lo vimos, ¿cuándo va a ser la resurrección de los muertos? Si las primicias son santas, versículo 16, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunos, y miren esto, si algunos de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te llenes de soberbia, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente y para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Acá habla de un olivo verdadero y es el pueblo de Israel, pero muchos fueron desgajados por su incredulidad para que nosotros fuéramos injertados en ese olivo que es Israel. Ahora, no estoy diciendo que ahora somos judíos, no estoy diciendo nada de eso y lo vamos a aclarar al final, pero es muy fuerte la simbología que usa Pablo acá. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y acá va la parte que más quiero que prestemos atención. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Les voy a mostrar un misterio, algo que está escondido, se los voy a descubrir, voy a sacar el velo de este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No se la crean, gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hoy muchos gentiles se siguen convirtiendo. Todavía es tiempo para que los gentiles se conviertan. Pero va a llegar un momento donde se terminó, se completó el número. Nadie más de entre los gentiles va a ser salvo. Y luego de esto, de que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Todo Israel. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, aquí se cumple, en este versículo, el objetivo de la profecía de Daniel 9, de las 70 semanas. Acá se cumple. Si ustedes ven el objetivo, vuelvan a Daniel 9 y a la cuarta charla que tuvimos. Dice que las 70 semanas son un trato de Dios con Israel para sacar de Israel finalmente todo el pecado. Para que como nación ya no haya dentro de ella pecado. Y acá es lo que está cumpliéndose en el versículo 26 y 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, estaban siendo perseguidos por los judíos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor.
Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así que acá está hablando de algo que, como dice Pablo, es un misterio, pero es el trato de Dios con Israel. Hay muchos pasajes en la Biblia, en Isaías 9, 6 y 7, en Isaías 61, 1 y 2. Después va a quedar grabado, en Zacarías 9, 9 y 10, donde son todas profecías las que mencioné, donde el efecto montaña, ¿se acuerdan el efecto montaña? Las dos profecías, una a continuación de otra, pero que hay un valle entre las dos, ¿se acuerdan? Bueno, en estos pasajes que nombré, es el efecto montaña que más aparece en las escrituras hebreas, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y las dos profecías tienen que ver con la primera y la segunda venida del Señor, y en el medio un valle. Un ejemplo, Isaías 9, cuando dice, un niño nos es nacido, ¿se acuerdan? Hijo nos es dado, y empieza a describir el nacimiento de Jesús. Pero al final dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y habla del reino final. Los otros dos pasajes que le nombré también son así, y hay muchos otros en las Escrituras. Hablan de algo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Ese valle, como escuché a un hermano judío decir y me gustó mucho, es el tiempo de los gentiles. Comenzó con la primera venida de Jesús, termina con la segunda venida de Jesús. Es una ventana. Si Jesús viniera hoy, es una ventana de 2000 años, en los cuales los gentiles podemos ser salvos. Pero paralelamente, y por la desobediencia de Israel como nación, esos 2000 años, si fueran 2000 años, son 2000 años de juicio y de maldición de Dios sobre su propio pueblo. Por eso vemos todo lo que hemos visto y todavía vamos a ver más, porque Dios sigue tratando con ese pueblo que ama. Y uno dice, pero ¿cómo? Dios, si los ama, los juzga y trae juicio tras juicio, porque como hemos aprendido, muchas veces los juicios de Dios son para salvación. Y lo que Dios está produciendo en Israel es para salvación final. ¿Qué va a ocurrir al final? Todo Israel va a ser salvo. Después quiero aclarar un poquito más, porque hay muchas preguntas en cuanto a qué significa todo Israel. Tengo acá algunos pasajes, no sé si vale la pena, si surgen después podemos explicarlo, que sustentan los que creen en la teología del reemplazo. Después, si surgen, los podemos explicar. Yo lo pasaría hoy de largo para entrar ya en la conclusión. Muy bien. Y dividiría las conclusiones en dos. Con respecto a Israel, o sea, ¿para qué nos sirve tirar abajo la teología del reemplazo? Con respecto a Israel es para tener una correcta postura con respecto a Israel. Yo creo, y lo defino así, que hoy hay tres tipos de sionismo. Al que habla mucho de Israel se lo acusa de sionista, de pro-israelí. Yo creo que hay tres tipos de sionismo. El primero es lo que yo llamo sionismo político. Estoy de acuerdo con todo lo que, por ejemplo, el gobierno actual de Israel está haciendo. No puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo con la acción en Gaza. No puedo estar de acuerdo con que Tel Aviv sea una de las principales ciudades en el mundo para el turismo gay. No puedo estar de acuerdo con ese Israel, con el Israel político.
porque ofende a aquel Dios que declara: yo me casé con la nación de Israel. Quiero decirles que el 6 de octubre, creo, del 2023, o el 7 de octubre, cuando se produjo la matanza de Hamas sobre los judíos cercanos a la Franja de Gaza, una buena parte de los que mataron tenía que ver con un festival de música idólatra. Y algunos hasta lo interpretaron como un juicio de Dios por la idolatría que estaba manifestándose en ese lugar. En segundo lugar, no podemos ser sionistas religiosos. No podemos ser sionistas políticos, no podemos ser sionistas religiosos. Los sionistas religiosos son aquellos que quieren que cumplamos incluso toda la ley. Son los judaizantes, que tenemos que guardar el sábado, que tenemos que no comer cerdo, que tenemos que guardar las fiestas judías. Los judaizantes. No podemos ser ni lo uno ni lo otro. Entonces, si Dios ama a Israel, y creo que la ama, si Dios dice que va a bendecir a los que bendigan a Israel y va a maldecir a los que maldigan a Israel, entonces, ¿cómo tenemos o cuál tiene que ser nuestra postura? Y yo entiendo que nuestra postura es que tenemos que ser sionistas, lo llamo así, proféticos. Powson lo llama ser un sionista bíblico o un sionista cristiano. David Powson tiene un libro que se llama ¿Por qué soy un sionista cristiano? ¿Qué es un sionista profético o cristiano? Bíblico. O bíblico. Es aquel que cree, en primer lugar, que nuestro Dios, el Dios al que adoramos, cumple sus promesas, no viola sus pactos. Y él prometió a Abraham y a su descendencia, por ejemplo, un territorio, y finalmente lo va a ocupar por la eternidad. Ser un sionista profético, bíblico, cristiano es que vamos a bendecir a Israel sin aceptar lo que dije antes, porque Dios nos manda que lo bendigamos. Ser un sionista de este tipo es aquel que acepta que tenemos una base escritural que es judía, la base sobre la cual se escribió el Nuevo Testamento. Incluso todos los libros del Nuevo Testamento citan a las escrituras hebreas, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, nuestra base escritural es judía. Nuestro Salvador y Señor nació en Belén, que es una ciudad judía. Creemos que toda la etnia será salva, todo Israel será salvo. Y acá quiero aclarar, no es los judíos que vivieron en cada generación. Los que se van a salvar es los que al final de todo van a ver a aquel que traspasaron y van a llorar y se van a arrepentir. No se van a salvar por el hecho de ser la nación judía, por ser judíos. Se van a salvar por la fe en Jesús como nosotros, porque sin la fe en Jesús no hay salvación. O sea, se van a salvar cuando lo vean en la señal del Hijo del Hombre. Así es. Así es. Y somos sionistas proféticos, o soy un sionista profético, porque creo que finalmente un judío va a gobernar en un trono, en Jerusalén, en Israel, sobre toda la tierra. Va a ser el centro de su reino y de su imperio. Gustavo, tenía una duda, quizás no es Sí. tan relacionada con este tema,
pero mientras hablabas, me pareció, o sea, muchas veces tuve esta duda, de hecho, es el tema de si podemos llamar hermanos a los judíos mesiánicos. Yo no conozco mucho, viste, de ellos, pero bueno, no sé vos qué opinás de esto. Bueno, Juli, te pido algo. Dame 2 minutos que termino con las conclusiones porque es muy importante la pregunta tuya. Y no es tan definida, porque puede haber distintas situaciones. A algunos claramente los tenemos que llamar hermanos y a otros no sé. Pero déjame que ahora me pueda explayar en la pregunta que me haces. Eso con respecto a Israel, ¿no? Estoy cerrando la conclusión. Con respecto a Israel, les quiero declarar a ustedes, yo soy un judío profético, perdón, no soy judío, un sionista profético o un sionista cristiano. Con respecto a las escrituras, especialmente al acercarnos a las escrituras hebreas, a lo que llamamos el Antiguo Testamento, quiero pedirles dos cosas. La primera es literalidad. O sea, cuando la Biblia habla de Israel, ¿saben a qué se refiere? A Israel. Cuando habla de Jerusalén, Jerusalén. Cuando habla del monte de Sión, el monte de Sión. No es la iglesia, no lo es. En segundo lugar, les voy a pedir contextualidad. O sea, cuando lean algo del Antiguo Testamento, léanlo con el contexto, por favor. Lo hablamos en la primera charla, cómo estudiar el regreso de Jesús. Lo vuelvo a decir hoy. Porque si no podemos aplicar un versículo o 3 versículos, un pasaje del Antiguo Testamento de una manera errónea. Muy bien, ahora voy ya para terminar. Hasta acá es lo que quería compartirles. Vamos a lo que vos decís. En primer lugar, Juli, lo primero que digo, aunque no voy derecho a tu pregunta, es que no podemos considerar a todo judío como hermano, ¿no? Pero vos dijiste judío mesiánico. Ahí está la palabra que vos metiste. Judío mesiánico es un judío que reconoce al Mesías, que reconoce que Jesús es el Mesías. Ya hay un paso importantísimo al frente. Hoy hay hasta iglesias mesiánicas. Son todos judíos que reconocen a Jesús como el Mesías. Tengo que decirles que en general yo siempre los tomé como hermanos, como mis hermanos, ¿no? Pero veo que hoy hay algunas partes que se han vuelto judaizantes. Se volvieron sionistas religiosos, le llamé yo acá. No sé si está bien. Judaizantes sí. Que tenés que guardar el sábado, que no podés nombrar Jesús, que tenés que hablar de Yeshua, que no tenés que hablar de Cristo, tenés que hablar de Mashiach, ¿no? Entonces entra ahí una espiritualidad extraña que no está en las escrituras. Yo de por sí ya tengo cierta resistencia a que se nucleen en congregaciones aparte de judío mesiánico, porque ahí sí Efesios 2 habla de que judíos y gentiles hoy formamos juntos el pueblo del Señor, ¿no? Aunque hay una etnia, un pueblo que Dios no ha desechado y que finalmente se va a convertir y se va a integrar a la iglesia. Entonces, en general yo siempre tomé a los judíos mesiánicos como mis hermanos. Pero tengo temor de que algunos se han vuelto judaizantes. Y Gálatas es muy fuerte con los que se vuelven judaizantes. Dice, de Cristo han caído. Hay una declaración muy fuerte, que es el que se vuelve a las prácticas del Antiguo Testamento, del Éxodo, por decirlo de alguna forma. De Cristo ha caído, de la gracia ha caído. ¿No? Entonces, con algunos tengo temor, tenemos alguna experiencia. Es más, algunos de estos grupos, les comento algo, algunos de estos grupos judaizantes hoy están hasta negando la Trinidad. Dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, como los testigos de Jehová. Pero algunos dicen
que como no son politeístas, no creen que Jesús sea Dios, ¿no? Entonces ahí, obviamente que ahí entro en un problema donde no puedo reconocer a estos que se autodenominan judíos mesiánicos como mis hermanos. Por eso digo, ahí hay. Yo creo que en general son hermanos, pero hay algunos grupos que se han radicalizado hacia el judaísmo y no son hermanos. No sé si contesto, ¿no? Cuando me quieren hacer decir Yeshua y cosas así, yo ya empiezo a desconfiar, porque Pablo escribió sus cartas a la iglesia gentil y hablaba de Jesucristo en griego, ¿no? Gustavo, y Sí. lo mismo, digamos, podríamos tomar, digamos, con hermanos, digamos, que sean gentiles, o sea, no judíos, pero que también tomen esa misma postura así judaizantes. Creo que entran en un terreno peligroso. Son hermanos, ¿viste? No son gentiles, pero toman posturas judaizantes. Son hermanos hasta que empiecen a negar las verdades de la fe. Cuando las verdades básicas de la fe, por ejemplo, que Jesús es Dios. O sea, entran en un terreno, a mi juicio, peligroso. Y algunos se apartan de la gracia. Algunos se apartan. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el punto? No lo sé. No lo sé. Pero es un tema que tiene que ver con los judíos que se convierten ahora. Es el pequeño remanente que leímos en Romanos 11, ¿no? Yo lo que... No sé si pondría el foco ahí, contesto porque ustedes me hacen estas preguntas. Yo pondría el foco en una forma de interpretar la Biblia que nos lleva a un error en cuanto a los últimos tiempos y a una actitud de corazón que no agrada a Dios y es de maldición hacia el pueblo judío. Yo le contaba, creo que por ahí está Víctor, me parece todavía. Sí. Yo le contaba a Candela el domingo que, más allá de, no me meto en una cuestión política, pero algo que a mí me impactó es que en un momento Chávez, el venezolano, maldijo a Israel. Y dijo, lo maldigo con todo mi corazón. Y a mí me impactó que al poco tiempo aparece el cáncer en este hombre. Yo no voy a decir, fue un juicio de Dios, pero me dio temor, ¿no? Si fue un juicio o no, no sé, en algún momento lo sabremos. Pero me dio temor lo que le pasó. Y esa actitud lo maldigo de corazón. La verdad, yo les conté antes y lo vuelvo a decir ahora, Ana también participó en parte de esta charla con esta hermana judía que estuvimos ahí en Entre Ríos, en Ramírez, el sábado. Y la verdad que sacó su Biblia en español y también sacó su Biblia en hebreo y empezamos a compartir algunas cosas y la verdad que fue un momento muy lindo, ¿no es cierto? Sí. De mucha profundidad, de mucha... Y yo me alegré de tener esta conversación con esta hermana. Como me ha pasado con muchos otros hermanos judíos, ¿no? Que uno ha podido hablar, ¿no? Sí, Ahí te Ariel. quiere preguntar algo. A ver si entendí bien. Cuando habla la palabra de que todo Israel será salvo, Sí. eso sucede entonces, el momento en el tiempo en que ocurre eso es cuando el Señor viene, ahí va a ser. Mira, Ariel, es lo que creo.
Entre los hermanos que piensan muy parecido en esto del regreso de Jesús, veo algunos que creen un poquito diferente. Lo que yo creo es que en el momento que Jesús regresa, en el momento que ustedes piensen algo, que Israel, antes de la venida del Señor, va a tener un tiempo de mucha persecución. Yo creo que viene sobre el pueblo judío un holocausto peor que el nazi. Esto está descrito, si ustedes quieren leerlo, en Zacarías capítulo 14. Y después de eso, Jesús va a venir. Y yo creo que en medio de toda esa situación tan difícil que van a vivir, junto con la iglesia, de repente Jesús va a aparecer. Y yo creo que todo ese tiempo de persecución y tan difícil para ellos como para nosotros, va a ser que al final, cuando la señal del Hijo del Hombre, como dice Mateo 24, aparezca en los cielos, lo van a ver al que traspasaron, van a llorar y se van a convertir en masa, como nación. Pero va a ser ahí. Ahora ustedes me dicen, ¿cuándo? Enseguida que vean la señal, después que resuciten los muertos. Bueno, ahí yo donde tengo algunas dudas, sinceramente. Por ejemplo, nosotros sabemos, y esto lo hablamos, que cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo van a resucitar y los que hayamos quedado vamos a ser transformados. ¿Está bien? Esto que dije, esto lo vimos en otras charlas. Ahora, ¿en qué momento ahí de esa secuencia se convierte todo Israel? Bueno, por ahí, no sé dónde, por ahí. Pero yo creo que los de Israel que se convierten van a estar vivos cuando Jesús venga. En algún momento tienen que también ser transformados. Entonces no sé cuándo, pero es ahí, en ese momento, en ese día, en ese pequeño lapso de tiempo, donde Israel todo se va a convertir. ¿Está claro, Ariel, vos que preguntabas? ¿Eh? Después está la palabra todos. Yo he escuchado a algunos decir todo es como una conversión en masa, pero no significa absolutamente todos. No sé. Yo digo que todo es todo. Entonces yo digo todo, no va a quedar ni uno. Pero bueno, me puedo equivocar, ¿no? Muy bien. No sé si hay más preguntas. Yo les aconsejo que lean todo lo que hemos visto. Juli Díaz levantó la mano. La mano. Ahí te damos, Juli. Y les aconsejo, ahora vamos a la pregunta de Juli, les aconsejo que revisen no solo lo que creen o lo que leen en la Biblia, revisen lo que cantan, porque yo hay canciones que no las canto más, ¿no? Porque tiene que ver con la teología del reemplazo y no las canto más. José dice cuál. Sí. Ah, dale, dale, Ronnie.
Ronnie, sí, dale. No sé si entendimos todo el Evangelio mal. Yo creo que sí, claro. Imagínate que ya llamar Antiguo Testamento a todo lo que son las escrituras hebreas, cuando hay profecías que todavía no se han cumplido y que se van a cumplir en este último tiempo final o cuando venga el Señor o después de que venga el Señor, es un error ya de los que dividieron la Biblia, digamos. Suponer que todo eso ya es antiguo y ya es pasado, cuando hay cosas que son actuales y todavía faltan ocurrir. Y Y futuras. Entonces, pienso que de ahí y de agregarle a esto de que la iglesia va a conquistar las naciones, de que Israel ya no corre más, que ya no es más el pueblo de Dios, como que nos perdimos una parte importantísima y yo creo, esto es algo personal mío, que a medida que se acerca el tiempo donde todas estas cosas van a ocurrir, el Señor nos va quitando esos velos de los ojos para que entendamos, porque ahora sí necesitamos entender esto. Ahora es imprescindible entenderlo. Mira, Ronnie, creo que lo que vos expresás, no sé si es yo veo los que están acá, los 8 o 9 que están en la charla, el aparato, ¿no? En algunos hay más de uno o dos, pero yo cuando miro los que están conectados, no somos todos, es más, tal vez hasta seamos minoría. Menos, sí. Los que hemos durante décadas siendo enseñados de alguna manera errónea. Sí, con esta teología del reemplazo, ¿no? Yo no creo que Aldo haya sido tan enseñado como esto, ni tampoco Ariel ahí, o Ludmi, ¿no? Pero creo que algunos, lo diría así, por la duda, como se está grabando, estoy teniendo cuidado de cómo digo algunas cosas, ¿no? Pero lo que hace décadas hemos sido enseñados en algunas cosas, sí, nos han enseñado mal, Ronnie. Nos han enseñado mal. Pero aún yo me he dado cuenta, usted imagínense que yo fui reconocido pastor en el año 2000, ya voy para 26 años. Pero algunas de estas cosas que estamos hablando hoy las empecé a ver, no sé, hace 15 años. Algunas, otras más acá, ¿no? Y a veces hasta me he avergonzado porque he enseñado cosas que no son así, ni hablar de lo que he cantado. Pero déjenme decirles dónde me consuelo, dónde viene mi consuelo, porque si no, la verdad que tendría, no sé, hacer qué, ¿viste? Cuando he enseñado algo que no está bien. Y he guiado vidas en ese sentido. Déjenme decirles que me consuelo y me alegra entender el capítulo 12 de Daniel, por ejemplo. Porque hoy estamos entendiendo Daniel, pero en un momento Dios le manda un mensaje a Daniel y le dice: Daniel, cerra este libro hasta el tiempo del fin. Y mi consuelo no es que yo era un cuadrado, aunque era bastante cuadrado, ¿no? Sino mi consuelo es que creo que como nos estamos acercando al final, el libro está empezando a abrirse. Y algunos como vos y yo, Ronnie, tal vez Víctor ahí y otros, decimos: pero ¿qué hemos creído? ¿Qué hemos cantado? ¡Qué locura! Bueno, no es que éramos tan cuadrados, un poco lo somos. Sí, nos enseñaban y había un libro de alguna manera cerrado que se empieza a abrir. Y no se empieza a abrir por fulano o por mengano, sino por muchas voces, en muchos lugares. Sí. ¿Viste? Gusti, Sí. digo algo más. Yo creo que también si hemos recibido una mala enseñanza respecto a este tema,
también es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Porque hemos tomado de nuestros mayores como una palabra final cuando quizás debimos haber ido a las Escrituras y Exacto. Sí, orarlas y recibir revelación del Espíritu. Aún estas cosas que estamos hablando hoy, Cual- tenemos que ir sí, a la Escritura, ¿no? sí. Porque no es porque Gustavo, este tema profundo, yo, sí, obviamente que hoy a esta altura ya con mucho sustento bíblico, mucha base, mucho fundamento, decimos amén a estas cosas, ¿no? Pero porque hay un fundamento bíblico en nosotros, ¿no? Por eso Sí, cada cosa que escuchamos debemos ir a las escrituras, ¿no? amén. Y miren, yo me asombro porque es real, acá lo puedo decir aunque se esté grabando, que las primeras cuestiones en cuanto a esto las recibimos de Marcos Moraes. Muchos de los que están acá estuvieron con Marcos Moraes en el retiro que tuvimos en Jardino el año pasado, ¿no? Cuando yo hablo del 2010, hace 15 años atrás, tiene que ver con esto. Pero es real que lo que recibí en el 2010 es nada y hasta erróneo en cuanto a lo que creemos hoy. O sea, la cuestión ha ido abriéndose de una manera impensada. Pero no ha sido él, tal vez el primero que nos tiró algo fue él, pero después aparece Pouso. Déjenme darle nombres. Y vemos en Pouso una cuestión muy parecida, ¿no? Y después yo me acuerdo leer el libro de un hombre que se llamaba Joel Richardson. Y aparece este hombre y hablando muy parecido, ¿no? Y después aparece un tal Senewal, hablando muy parecido. En estos días, de paso, le digo, estoy hablando con Marco Moray y está leyendo el libro de Senewal, Maranata, ¿no? Y también el de las pasiones del corazón de Dios. Sí, y las pasiones del corazón de Dios. Pero ahora me dan el otro día y yo quedé choqueado. Me dan un escrito de un católico. No es que estoy de acuerdo con todo. Incluso él sigue creyendo que el rapto es secreto, cuando nosotros creemos que cuando se produce el rapto ya Jesús viene, ¿no? Pero todo lo otro del católico es espectacular. Y este hombre se propuso hablar de los últimos tiempos desde lo que enseña la Biblia como nosotros, pero también desde lo que enseñan los padres de la Iglesia Católica. Y hay en los primeros 3 siglos y medio un material tan abundante donde toda esta gente, Ireneo, el pastor de Hermas y tantos otros, hablan lo mismo que nosotros hablamos, prácticamente, ¿no? Entonces yo digo, esto se está abriendo y hombres por todos lados, de todas las corrientes, de todas las denominaciones, están hablando cosas muy parecidas. Ahora, sí, Sí, amén. ahora, este católico no piensa en algunas cosas igual que lo que yo pienso. Y yo no pienso en un par de cosas igual que lo que piensa Senewal. Por ejemplo, Senewal hubiera escuchado lo que yo hablé hoy y no estaría de acuerdo con algún punto. ¿Viste? Y Powson seguramente si escuchara lo que yo creo tampoco estaría de acuerdo. Pero hemos llegado a un nivel de sincronismo que es notable y sorprendente. Lo que sí creo es que el libro se sigue abriendo, todavía no se abrió del todo. Un día tal vez le tenga que decir a Senewal o a este católico, yo estaba equivocado, ahora creo como vos o como aquel o como, ¿no? Pero el nivel hoy de concuerdo, se dice, De acuerdo. de acuerdo que hay en las verdades básicas de los últimos tiempos, yo estoy sorprendido. ¿Quién es el católico? Dale, Ari.
Ahí está, Ari. Ahí va de nuevo. ¿Quién es el católico, Gustavo? Ahí te va a decir, no lo tenés. No, tendría que salir de acá. Claro, porque lo tenés en el celu. Porque lo tengo en el celu. Es un católico que fue, después te lo mando si querés, Ariel, pero fue como apoyado por un arzobispo mexicano, su escrito. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ahora, miren, ahora me prestaron este libro para leer. Está al revés. Pero se llama Anticristo antes del día del Señor, de un tal Alan Kushner. Bueno, este hombre también llega a conclusiones muy parecidas a lo que creen. Son toda gente actual. O sea, Dios está abriendo el libro. Y la comprensión que tenemos, por supuesto, está muy alejado de lo que nos enseñaron, Ronnie, muy alejado. Y yo me alegro que sea así. Usted, viste que en Daniel profetiza que en los últimos tiempos muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, ¿no? Sí. En cuanto al conocimiento, Daniel 12:4. Daniel 12. Sí. Yo veo que estamos viviendo un tiempo de revelación, de luz. Tremendo. Y la ciencia tiene que ver con este conocimiento. No tiene que ver con la ciencia de la inteligencia artificial y los adelantos de medicina, tiene que ver con esto, porque por eso yo hablé de contextualizar, ¿no? Cuando habla de que la ciencia aumentará, está ahí en ese contexto donde hay un libro cerrado, el libro de las profecías de Daniel, que hoy se está abriendo. Sí. Ahora, entendemos todo, tenemos claridad en todo, y no, pero en muchas cosas empezamos a tener claridad. Buenísimo. Así que bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, si hay... Nos queda, yo digo, mientras tanto, nos queda una charla más para cerrar todo lo que venimos hablando. Yo propuse hacerla seguida, los 2 miércoles seguidos, para ya terminar con esto en febrero. Pero tal vez hay algunos, yo veo hay algunos hoy que no están, que tal vez están de vacaciones o no pudieron entrar. Si quieren, las posponemos un poco más. Falta una sola charla, pero eso véanlo o debátanlo en el grupo que tienen y me dicen. La podemos tener el miércoles que viene o podemos tenerla un poco más adelante. Yo el único miércoles que no podemos con Ana, porque no vamos a estar en Rosario seguramente, es el 4 de marzo. Pero puede ser el miércoles que viene y si no ya tenemos que pensar en el 11 de marzo, cuando ustedes quieran. Vale. Sería 5. Sí, o el miércoles 25 o el 11, no el 4 no. Bueno, que hagan la encuesta Háganla y avisen. Y avísennos y terminamos el tema, ¿no? Yo les debo el apunte de esto, porque el apunte que tengo, Ana lo vio, es un manuscrito que por eso no tenía tan ordenada algunas cosas. Hay algunos temas más para hablar, que yo no quise hacerlo más largo, pero por ejemplo están los principales versículos usados por los que sustentan la teología de la sustitución. Y los tenía ahí y la explicación de por qué están errados también. Pero bueno, eso tal vez lo podemos ver en una próxima charla o como ustedes quieran. Por ejemplo, a ver, les doy un solo ejemplo. Romanos 9, versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia.
Esto los de es, Ismael no, sí, ni los de... pero ahora ni los- quiero ni los de volver. Esaú. Ujú. Sí, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son los Claro. contados como descendientes. Pero algunos leen esto y dicen entonces, los que aparecen en el nuevo pacto son los verdaderos hijos. Los del antiguo pacto Claro. no son hijos, no son descendientes de Abraham. Es muy fácil explicar el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es verdad, porque los descendientes de Abraham que tienen que ver con el pacto con Abraham son los que vienen por Isaac, no los que vienen por Ismael, no los árabes, sino los que vienen por Isaac y Jacob, Israel. En Isaac te será llamada descendencia. Pero el versículo clave y que confunden los que quieren confundir es el 6, cuando dice, porque no todos los que descienden de Israel, de Jacob, son israelitas. ¿Y cómo es esto? Si nacen de Jacob, de Israel, son israelitas. No, porque habla del pacto de Dios con Abraham y había una condición, recuerden. Yo puedo ser un judío en cuanto a descendencia, pero decidí, porque soy un agnóstico, porque no quiero ser religioso, decidí no circuncidarme. Según Génesis 17, el que no se quiere circuncidar es cortado del pueblo. Está haciendo referencia a eso. Entonces ven como un versículo lo enmarañan y dicen, ahí está, ¿no? Pero no será también, pregunto, ¿no? Los que apostatan de la fe judía, digamos, Sí, porque a los bebés los circuncidan con 8 días de Sí. nacido, no eligen, Sí. los... sí, pero cuando son grandes, si no los circuncidaron, tiene que ver con la apostasía de la fe judía, Claro. obviamente. Por eso digo, uno que es ateo, que no quiere seguir la religión sí, judía. como tenemos Sí. muchos en Argentina, muchísimos. Claro, porque la realidad es que el pacto de Abraham es para los que aceptan ser parte de ese pueblo y Claro. ser consagrados a ese Dios. Por eso Sí. hay una condición que yo hablé. De hecho, ahí en el pasaje, cuando Dios les pide la circuncisión, también le dice a los extranjeros que moran contigo. Te Los tiene que sirvientes, todos. Todos. Y Así por que eso si alguien que era gentil quería ser judío, hacerse judío, si no era un prosélito, Claro. le gustaba la religión judía, pero no era considerado parte del pueblo, ¿no? Por ejemplo, otro pasaje muy interesante, porque dice, miren, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 67 veces, esperen que me acuerde bien el número, 67 veces está la palabra Israel en Nuevo Testamento, claramente dirigidos a Israel como nación, claramente, todos aceptan eso. Y hay un pasaje, el pasaje está en Gálatas 6:16, Gálatas 6:16. No, está bien. Donde dice, voy a leer el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces dice, este Israel de Dios es la iglesia. Dicen, acá está haciendo referencia a la iglesia, y digo, Eso dice los que apoyan la teología de la sustitución. Y yo digo, claramente está haciendo una diferencia entre iglesia e Israel. Porque dice, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, sea a la iglesia, y también al Israel de Dios. Es más, la última I en el griego es la palabra apis, que puede significar también al Israel de Dios. ¿No? Entonces es otro de los versículos que dan vuelta, que le buscan la vuelta para decir, no, acá está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia, está hablando
de la nación israelí. Bueno, podría mostrarle otros. Por ejemplo, uno de los que usan, no lo quiero leer ya para no hacerlo más largo, es Efesios 2, cuando habla de que judíos y gentiles formamos juntos el pueblo del Señor. ¿No? Entonces no hay otro pueblo. El pueblo de Dios es judíos que se convirtieron y gentiles. Pero van a ver en el contexto, por eso hay que contextualizar y leer el contexto, que dice que nosotros los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y que por Cristo fuimos hechos cercanos a esa ciudadanía. Es muy parecido a Romanos 11 cuando habla del olivo verdadero y el olivo silvestre. Véanlo también. Estaríamos mucho más hablando, pero me queda claro, por lo menos por lo menos quiero que les quede claro que les estoy introduciendo solo el tema y diciéndoles lo que creo y por qué ha cambiado mi forma de creer, cómo me acerco a la Biblia y cómo entiendo el Antiguo Testamento. En realidad, las escrituras hebreas que contienen el Antiguo Testamento. Muy bien, no sé, díganme si hay algo más. Si no, son las 10:15. Ya hace bastante que estamos. Y los he cansado con la Biblia hoy. No sé si hay... Sí. Sí. Mira, voy a cantar Ahora voy a cantar. Ahora escúchenme porque voy a cantar. Voy a cantar el coro de una canción que nos enseñaron a mí, a Ron y a Víctor Andrés. No sé si alguno más. El estribillo voy a cantar. Y ya no lo canto más, ¿eh? Lo canté acá para ustedes, ¿eh? Dice así: Dios está formando un pueblo verdadero Israel. ¿Y el otro qué es? Es el falso Israel. ¿Qué es el otro? A ese pueblo verdadero Israel significa que el otro no va más. Yo soy el verdadero Israel. Esto no es escritural. No lo canto más. ¿La conocían en Perú esa canción, Naldo? Sí, sí lo he escuchado sí lo he escuchado. Bueno, menos mal que no la has cantado. No te tienes que arrepentir, como nosotros. Bueno. No, pero sí, hay muchos cánticos referidos a eso, ¿no? Y sí. Hay que revisar. Tenemos que revisar. Y hay muchos salmos que a veces cantamos que habla de Israel y esa es la Israel nación, no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver. Sí. Por eso busquen la literalidad y, y el contexto, ¿no? Bueno, hermanos, dejamos por acá y o Julio o Martina, no sé, no está Martina, no la vi hoy, no sé si anda por ahí. Ahí está. Que son las promotoras y motores de todo esto. Las directoras y directora sí, del grupete. Las codirectoras, porque no sé si hay una relación de autoridad entre ellas, así que son las codirectoras de todo esto. Que, bueno, hagan la encuesta y nos comuniquen. Hola, Oscar. Queridos. Ahí está Oscar junto con... ellos son nuestra representación rosarina, para no sentirnos solos con tanta gente por afuera de Rosario. Oh, exagerado. Aunque hay varios rosarinos, acá Víctor, Ariel es rosarino también. Uy, pero Ariel. ¿No? Así que, sí, es rosarino, Ariel. Sí. Los candeleros son rosarinos. No soy rosarino, no te equivoques, Gustavo Lestra. Cierto, sos salteño, no, jujeño sos vos, jujeño. Jujeño. Yo soy porteña. Y Ana dice acá que es porteña. Bueno. Lo soy. Bueno,
Bueno, queridos, bendiciones. Chao, Sos. chao. Nos Chau, vemos. chau. Bye bye, cuídense. Chao, chao. Gracias. Chao, Gustavo.